Hola amigos míos, gusto en saludarles. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal de fin de semana? Señores, como ya es conocido, la jueza cubana Melody González Pedraza, que pidió asilo en los Estados Unidos, ofreció declaraciones al medio independiente Diario de Cuba. La expresidenta del Tribunal de Justicia en Encrucijada, unos días antes de salir de Cuba, presidió un juicio que terminó con el encarcelamiento de 4 jóvenes por el presunto delito de atentado, aún sin tener prueba sobre los hechos. Ella alegó que su sentencia se basó en el testimonio de uno de los acusados y que fue coaccionada para mantenerlos en prisión. La prueba fundamental estaba basada en la confesión de uno de los 4, dijo la ex jueza, sobre el juicio a estos 4 imputados por presuntamente lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de jefes de la policía y de la seguridad del Estado en el municipio villaclareño, tallado en Encrucijada. Y esto fue justamente el 18 de noviembre del año 2022. Las declaraciones de Melody se producen días previos a su demostración de miedo creíble ante una audiencia judicial en los Estados Unidos. Pues ella llegó a la Florida como beneficiaria del programa de parol humanitario que le fue negado. Luego pidió asilo político y recientemente se enfrentó a su primera audiencia. En su exposición sobre el caso de los 4 cubanos encarcelados, refirió que el expediente llegó al Tribunal de Encrucijada a inicios de enero y los acusados estaban en prisión provisional desde hacía varios meses, según afirma, y que el expediente fue revisado por la Fiscalía Provincial y las conclusiones fueron presentadas por un fiscal provincial, y que desde el principio recibió la indicación de mantener la medida cautelar de prisión provisional. En medio de la trascendencia que iba teniendo el caso en redes sociales, comentó que fue amenazada y obligada a seguir las indicaciones de mantener a los jóvenes en prisión. Dijo que los abogados de la defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo testigos, pero la orden que recibió fue que las de la fiscalía eran suficientes y tenían más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlos. Además expresó que 2 oficiales de la seguridad del Estado la visitaron y le preguntaron si ya sabía lo que tenía que hacer en ese asunto, que fueron palabras amenazantes, que tenía que sancionarlos o tomarían medidas con ella y con su familia. Sintió temor a represalias y que fueron momentos de estrés, de grande estrés, que conllevaron que su salud se viera seriamente afectada. Precisó que pidió la baja del sistema judicial cubano el 30 de abril, pero el 2 de mayo todavía estaba involucrada en el caso de los jóvenes, pues ese día acudió al tribunal para reevaluar las pruebas y que le insistieron en que no había otra opción que sancionarlos e imponerles la pena que había solicitado la fiscalía, a pesar de solo tener como prueba una confesión. En la decisión final consideró condenar a 3 años de cárcel al joven que declaró y a 4 al resto, y que fue una pena inferior a la solicitada por el fiscal. Su parol lo tuvo el 10 de mayo y el 11 el permiso de viaje. Le comunicó de su viaje a su jefa y le impusieron una medida de suspensión inmediata del vínculo laboral. La sentencia contra los 4 jóvenes había sido dictada el 8 de mayo, señores. Reconoce que es difícil que la vean como una víctima en su audiencia de miedo creíble, luego de haber sido funcionaria del régimen, porque ejerció su profesión por varios años y vivió guardada tras el caparazón que le obligaba a ponerse al gobierno cubano. Es muy difícil que hoy las personas entiendan que pienso diferente y que es muy difícil defenderse y que su único temor es regresar a Cuba. Expresó que solo tiene 2 verdades: que el gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses. Y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción. Su segunda verdad es que no es posible dentro de la isla hablar y seguir siendo juez profesional. ¿Qué creen ustedes de todo esto, amigos míos? Es cierto lo que dice, no tiene cómo defenderse y no la verán como una víctima, pues fue tronco de represora. O se dejó utilizar o lo hizo con todo placer, pues sabiendo que le habían puesto el parol y siguió haciendo daño y firmó la sentencia de esos muchachos, donde, como bien dijo ella,
no habían pruebas suficientes. O puede ser que ella sea de la seguridad del Estado y la mandaron a una nueva tarea, pues resulta bien sospechoso que la liberaron así tan fácil y pudo salir del país. Dígame algo. Pero yo me quedo con lo último que dijo, que no es posible dentro de la isla hablar y seguir siendo juez profesional. Podías haber hablado y buscarte otro empleo, otra manera de ganarte la vida sin necesidad de joderle la vida a otros. Y lo otro interesante que dijo, y que todos sabemos, es que el gobierno cubano manipula, controla, dirige, extorsiona al sistema judicial a su antojo, según sus intereses. Y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción. Con eso me quedo. Nos ratifica con sus palabras que, como mismo ella dijo, lo hicieron todos esos jueces que se prestaron para encarcelar a los más de 1000 jóvenes, a los más de 1000 presos políticos por los sucesos del 11 de julio. Así lo hicieron todos. En ningún caso hubo prueba para poner tras las rejas a esos jóvenes que solo pidieron un cambio, libertad de forma pacífica. Esto es para ti, Claria, que me escuchas, para ti que aún crees en ese sistema y que dices que se actuó con justicia. No lo digo yo, que no creo en el sistema y sus jueces corruptos. No. Lo dijo esta jueza cara de papa y que no es capaz de ser consecuente y defender su revolución hasta el final. Pero ella, tú y todos sabemos que le fabricaron las pruebas, que fue un golpe de escarmiento para que otros no hicieran lo mismo y acabaran de tumbar a esa revolución que se tambalea más que nunca. Melody, discrepo que los jueces no tienen más opción. Sí hay muchísimas opciones. Si no la tienes bien puesta, si no tienes el valor para enfrentarte al régimen, eso se puede entender. Lo que no se puede entender es que te prestes para el juego, que infrijas la ley, esa que dices defender. Ustedes, jueces corruptos, saben de sobra que como administrador de justicia y garante de los derechos de los ciudadanos deben velar para mantener una conducta imparcial, y eso nunca lo hiciste tú ni esos jueces que condenaron a los presos políticos. Ustedes, mejor que yo, saben que la ética es el arte de elegir la mejor conducta. En sus estudios le dicen bien claro que la ética judicial coadyuva para asegurar la represión de las violaciones de la ley, y eso fue lo que hicieron todos ustedes, violaron la ley a través de la represión. En sus estudios le dicen también que no deben abusar de sus cargos para favorecer intereses privados ajenos a la función judicial, y eso fue justo lo que hicieron todos ustedes. La ética judicial les prohíbe participar en actos y reuniones políticas, y esas no faltaron. Y ustedes deben ser guardianes celosos de la Constitución. Y hablando de Constitución, hoy 1 de julio se cumple un aniversario más de la firma de la Constitución de 1940, a la que algún día, en una Cuba libre, podremos regresar a ella. Y sí, y ustedes, por obligación, no es solo respetarla, sino defenderla con la vida, a esa Constitución. Pero nada de eso cumplieron. Lo que hicieron fueron defender sus vidas y joderle la vida a miles de familias. Antes de hacer estas atrocidades, debían renunciar a sus cargos, a su profesión. Caminen por esta vida con justeza, con la verdad en la mano. No se presten para ser cruel, para hacer sufrir a cientos de familias que hoy sufren la separación de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, hermanos y la madre de los tomates. Melody, tú te pusiste en la piel de esos inocentes muchachos que tú misma confesaste que no habían pruebas suficientes para encarcelarlos. Sin embargo, nunca te tembló el pulso para poner tu firma. Tú sabes lo que sufren los hermanos Perdomo, cómo se le desgarra el alma cada vez que terminan el ridículo pase ese que le dan. Hasta los separaron de prisión. ¿Sabes el abrazo que se dieron Nadir y su hermano Jorge Perdomo cuando se volvieron a ver? Tú no sabes de eso. ¿Has sufrido tú como sufre Gracie, la esposa de Nadir, cuando lo ve partir para su horrenda celda? ¿Cómo sufren sus hijos? También le pasa lo mismo a la tropita de Jorge. El sufrimiento de Marta Perdomo, la madre de los dos, de Lisset Fonseca, de Tamara y José, mis amigos, de Lisandra Góngora,
de Michael Osorbo, de José Manuel Otero Alcántara, de José Daniel Ferrer, de Wilber y su hijo, de las hermanas Angélica y María Cristina Garrido de Quibicán, que sus padres fallecieron por no soportar el dolor de ver presas a sus hijas. Melody, que Dios me perdone, pero deberías pudrirte en cárceles norteamericanas. Dios los bendiga.